Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de la robótica, que la verdad avanza a una velocidad increíble. Tenemos material bien variado, análisis técnicos, cosas de mercado, hasta transcripciones de debates sobre el impacto que tiene. La misión hoy es entender bien las diferencias, ¿no?, entre los robots que ya vemos por ahí y los que están llegando, desde esos gigantes en las fábricas hasta los humanoides que, bueno, ya casi caminan entre nosotros. Vamos a ver qué hacen, cómo aprenden y sobre todo qué implica todo esto para nuestro trabajo, para la vida diaria. ¿Listos para empezar a desgranar esto? A ver, para empezar, aclaremos un poco los términos. Oímos robot por todos lados, pero la información que tenemos dice que hay distinciones clave. Hablemos primero de los robots industriales, los de toda la vida, versus los que ahora llaman cobots. ¿Cuál es la diferencia fundamental según lo que hemos visto? Pues mira, la diferencia clave está en cómo y dónde trabajan. Y sobre todo, con quién. Los robots industriales, los tradicionales, suelen ser máquinas grandes, fijas en un sitio. Están pensados para tareas muy pesadas, muy repetitivas, en producción masiva. Y necesitan operar en zonas aisladas, muchas veces detrás de vallas, por seguridad. No están hechos para interactuar con gente. Y su programación, bueno, necesita expertos. Entendido. Son como la fuerza bruta de la línea de montaje. Potentes, pero necesitan su espacio seguro. ¿Y los cobots? Que parecen ser la nueva ola, ¿no? Exacto. Los cobots, o robots colaborativos, son, digamos, otra historia. Generalmente son más pequeños, a veces hasta se mueven, y lo crucial es que están diseñados justo para eso, para colaborar con humanos, en el mismo espacio. Y de forma segura. Tienen sensores avanzados, ¿sabes?, que detectan si hay una persona cerca y separan o ajustan el movimiento para no chocar. Estos los hace mucho más flexibles para series de producción más cortas o si necesitas cambiar la tarea a menudo. Se adaptan más rápido. Y aquí hay algo que varios artículos marcan como un antes y un después. La facilidad de uso. Hablan de interfaces muy intuitivas, que casi cualquiera, sin ser un crack programando, puede enseñarles tareas nuevas. Eso es un cambio. Esto los hace más accesibles, claro, incluso para empresas pequeñas, las pymes. Y dicen que el retorno de la inversión, o sea, recuperar lo que costaron, es más rápido. Repetitivas o hasta peligrosas. Piensa en evitar posturas forzadas por horas, levantar peso todo el rato o estar expuesto a químicos. Al quitarles ese peso, pues la persona puede centrarse en cosas de más valor. Supervisar el proceso, el control de calidad, buscar cómo hacerlo más eficiente. Tareas con más criterio, ¿no? Esa idea de colaborar más de cerca nos saca un poco de la fábrica y nos lleva a otro tipo de robot que se menciona bastante, los humanoides, diseñados para parecerse a nosotros, para moverse como nosotros. Nombres como Atlas y Optimus suenan mucho. ¿Qué los define? ¿Qué tienen de especial? Bueno, la robótica humanoide, según explican las fuentes, busca imitar la forma humana y, hasta cierto punto, sus capacidades. Y no es solo la pinta, cabeza, torso, brazos, piernas, sino integrar un montón de sensores para percibir el entorno. Cámaras como ojos, micrófonos, tacto, y actuadores para que se muevan de forma coordinada, ágil, versátil, como nosotros digamos. Tenemos a Atlas, el de Boston Dynamics, que tuvo apoyo de DARPA, esta agencia de investigación de defensa de Estados Unidos. Los informes lo describen bípedo. Al principio era bastante grande, pesado, 150 kilos. Pensado para búsqueda y rescate, que puede caminar por terrenos complicados, subir escaleras, abrir puertas, usar herramientas. Y hemos visto videos que hace hasta volteretas. Impresionante la agilidad. Sí, y lo fascinante con Atlas, fíjate, es su evolución. Cómo pasó de prototipos que necesitaban cables a versiones autónomas, con batería, se hizo más ligero, unos 80 y pico kilos, y sobre todo le metieron sensores mucho más avanzados, visión estéreo para ver en 3D, telémetros láser para medir distancias, sensores de fuerza, de equilibrio. Todo eso es clave para moverse en sitios complejos, esquivar cosas, manipular objetos con cierta destreza, incluso si el objeto se mueve. Participó en desafíos de DARPA haciendo cosas complicadas como manejar un coche o conectar una manguera, o sea, tareas pensadas para humanos. Y luego está Optimus, el de Tesla. El enfoque aquí parece diferente, ¿verdad? Más como para el día a día, tareas industriales ligeras, hasta se habla de compañía. Lo describen como autónomo, bípedo también,
que camina más rápido, puede llevar peso, distingue colores, tiene un equilibrio avanzado. Y una capacidad que destacan mucho, que aprende por imitación, viendo a humanos. Exacto. Optimus parece que apunta a meterse más en nuestra vida diaria y en el trabajo. La idea parece ser que se encargue de tareas repetitivas o peligrosas o simplemente aburridas, pero en muchos sitios distintos, no solo en escenarios extremos como Atlas. Quieren que sea útil en fábricas, sí, pero también en almacenes, quizá oficinas y, ¿por qué no?, en casa. El precio que se rumorea, entre 20 y 30 mil dólares, bueno, eso sugiere una ambición de que sea algo masivo, aunque aún no hay fecha clara de cuándo saldrá. Entonces, más allá de lo técnico, la diferencia real que señalan las fuentes es la ambición, ¿no? Atlas como un súper especialista para misiones casi imposibles. Y Optimus, que aspira a ser el robot para todos, buscando cambiar dónde y cómo interactuamos con humanoides. Y justo esa interacción nos lleva a otro campo donde los humanoides podrían tener un impacto tremendo: la asistencia sanitaria y el cuidado de personas, sobre todo mayores. Una de las fuentes destaca a Garmi, un proyecto de Múnich desarrollado justo para eso. ¿Y qué podría hacer Garmi? El material dice cosas como repartir medicinas, servir bebidas, ayudar con rutinas diarias. E incluso algo que llama la atención: hacer ecografías él solo, pero guiado a distancia por un médico a través de un avatar. Telemedicina súper avanzada. El objetivo es ese: llevar asistencia compleja a donde está la persona, sea una residencia o su casa, y evitar traslados que pueden ser un lío o estresantes. Ahora, enseñar a un robot como Garmi a hacer algo tan simple para nosotros como servir agua sin tirarla, pues requiere una programación y un entrenamiento bastante complejos, ¿eh? Tiene que aprender a moverse con precisión en 3D, a responder al tacto. Hay otros ejemplos, como Riva 2 en Japón, que levanta pacientes, aunque se dice que su lenguaje y aprendizaje aún son básicos. Y aquí entra el factor humano. La fuente mostraba a Garmi intentando ser simpático, con frases tipo, «Te ves muy bien hoy». La pregunta es inevitable. ¿Cómo se sentirá la gente recibiendo cuidados de una máquina? Interactuando tan de cerca, por muy amable que intente ser. Eso conecta de lleno con lo que llaman robots humanoides sociales. Son robots diseñados específicamente para interactuar con nosotros. Usan reconocimiento facial, entienden lo que decimos, intentan hasta simular emociones o empatía. El potencial para compañía y asistencia, sobre todo con la población envejeciendo, es enorme. Pero la aceptación social, la ética, ¿cómo serán esas relaciones?, son preguntas todavía abiertas, en plena exploración. Muy bien, tenemos cobots trabajando al lado nuestro, humanoides que podrían hacer tareas cada vez más complejas. Y esto nos lleva de cabeza a la gran pregunta, que aparece en varias fuentes. ¿Nos van a quitar el trabajo los robots? Hay como un miedo ahí, ¿verdad? Pues mira, la visión que dan los análisis es matizada. No es un sí o un no rotundo. Históricamente, la automatización afectó primero a lo manual y repetitivo, y eso sigue pasando. Pero ahora, con los avances en inteligencia artificial, sobre todo el aprendizaje automático, que es como enseñar a la máquina con ejemplos, y el aprendizaje profundo, que es más complejo, inspirado en el cerebro, para hallar patrones en muchísimos datos, pues, sugieren que ahora también trabajos de oficina, administrativos, incluso algunos creativos, podrían cambiar mucho. Una fuente hasta menciona un director creativo de IA en Japón. ¿Y eso significa sí o sí menos empleos para la gente? No necesariamente una pérdida neta. Varios análisis dicen que eso del desempleo masivo por robots es un falso mito. Argumentan que, sí, algunos roles se automatizan y desaparecen, pero la tecnología también crea nuevos trabajos. Estos nuevos roles a menudo implican colaborar con las máquinas, supervisar a los cobots, programarlos, mantener estos sistemas que son cada vez más complejos, o centrarse en cosas que requieren creatividad, inteligencia emocional, pensamiento estratégico, habilidades que todavía son muy nuestras, ¿no? Entonces, la palabra clave parece ser adaptación. Aprender a usar la tecnología, a trabajar con ella. En lugar de hacer tú la tarea repetitiva, quizás aprender a configurar el robot que la hace. Una fuente decía algo impactante, que quizás el 70% de las profesiones del futuro ni siquiera existen todavía. Exacto. Ese punto es crucial. El foco se pone en la capacidad de aprender todo el tiempo, de reciclarse lo que llaman reskilling, y de potenciar habilidades como el pensamiento crítico, resolver problemas complejos, gestionar esta nueva mezcla de trabajo humano-máquina.
Incluso la programación de los cobots, como decíamos, se está simplificando para que gente sin formación técnica específica pueda aprender a manejarlos bastante rápido. También se apunta a una dinámica social curiosa, una posible reacción cultural contra la automatización. La idea de que, en algunos sectores o para algunas marcas, elegir contratar personas en vez de automatizarlo todo podría verse como un plus, una señal de responsabilidad social. Interesante. Y, claro, en paralelo a todo esto, no podemos olvidar que el debate sobre la renta básica universal, la RBU, esa idea de un ingreso garantizado para todos, trabajen o no, pues gana fuerza. Se plantea en parte como una posible red de seguridad ante los cambios que la automatización podría traer. Y hablando de cómo aprenden y se adaptan estas máquinas, es imposible no mencionar el motor detrás de mucho de esto, la inteligencia artificial. Es la IA la que les da a los robots esa capacidad de ir más allá de seguir instrucciones fijas. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? O sea, ¿cómo un robot, ya sea un brazo industrial o un humanoide como Optimus, se vuelve inteligente con IA? A ver, de forma sencilla. Los robots usan sus sensores, cámaras, láseres, micros, para recoger un montón de datos de lo que tienen alrededor. Luego, algoritmos de IA, que a veces imitan cómo funcionan las neuronas en nuestro cerebro, procesan toda esa información. Buscan patrones, ven qué cosas están relacionadas y basándose en lo que han aprendido de esos datos, toman decisiones. Esto los permite moverse solos, reconocer objetos o personas, adaptarse si algo cambia de repente y mejorar con la experiencia. Eso los diferencia totalmente de las máquinas que solo repiten una secuencia. Ah, entonces esa es la clave para que Optimus pueda aprender viendo a un humano, o que Garvey intente hacer una ecografía adaptándose, o que un robot de vigilancia como ese RB Watcher que mencionan pueda decidir si algo que ve es una amenaza real o no. Precisamente. La IA les da capacidades como detectar cosas de forma avanzada, no solo ver, sino entender qué es y si importa responder de forma autónoma, decidir y actuar sin que un humano diga qué hacer, y moverse en sitios complejos que cambian. Es la IA la que pone la capa de comprensión y adaptación sobre la parte física del robot. Incluso en el mundo del café. Una de las transcripciones hablaba de cómo robots con IA podrían aprender las técnicas de un barista experto solo viéndolo, y luego replicar la preparación con una precisión constante. Así, el barista humano podría dedicarse más a hablar con el cliente, a la hospitalidad, algo que las máquinas aún no hacen bien. Ese es un ejemplo excelente de la sinergia que se busca. La IA pone la capacidad de aprender y decidir, la inteligencia. La robótica pone la capacidad de actuar en el mundo real. Y la combinación de las dos es lo que está impulsando la innovación en tantos sitios. Logística, manufactura, salud, seguridad, servicios. Resumiendo un poco todo esto, hemos pasado de robots industriales encerrados a cobots que trabajan con nosotros y ahora a humanoides cada vez más ágiles, más inteligentes gracias a la IA. Están aprendiendo a hacer de todo, desde montar coches hasta cuidar personas mayores o preparar un café. La dirección es clara. Vamos hacia sistemas robóticos más flexibles, más adaptables, más inteligentes. Robots capaces de interactuar con nosotros de forma más natural, que aprenden de la experiencia y pueden operar en entornos complejos, no estructurados, lejos de las jaulas de las fábricas de antes. Y esto, claro, nos obliga a pensar en preguntas importantes sobre el futuro del trabajo, cómo nos relacionaremos entre nosotros y con estas máquinas, y qué habilidades serán las que definan el valor humano. Desde las líneas de producción hasta los quirófanos, y quizá pronto, de forma habitual en nuestras casas, la robótica con IA avanza a un ritmo, vertiginoso. Y esto nos deja con una última idea para darle vueltas. A medida que los robots se vuelven más capaces, no solo de imitar lo que hacemos, sino de aprender y ejecutar tareas complejas que antes necesitaban años de práctica humana, pensemos en diagnóstico médico, conducir, incluso tareas creativas. ¿Dónde vamos a pintar la raya? ¿Cuándo deja de ser una herramienta y pasa a ser un colaborador? O quizá un reemplazo. Y, tal vez más profundo aún, ¿cómo cambiará nuestra propia idea de lo que significa ser experto o tener una habilidad?
cuando una máquina pueda adquirirla y replicarla casi perfectamente tras analizar datos o simplemente observar. Una pregunta interesante, ¿no?